¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas ¿Qué noches, tal? Buenas noches, profesora. ¿Qué tal? Ya somos un buen grupo, ya estamos 18 por acá. Si es que empezamos con la lista. Arriola, Barrientos, Buenas noches, Cabral. profesora. Presente. Muy bien, buenas noches. Cabral, ahí está, buenas noches. Cayusani, Buenas noches, profesora, presente. ¿cómo está? Buenas noches. Carrasco, Presente, profesora. Buenas noches. buenas Profesora, noches. no Sí, olvide grabar. ya. Desde ahorita mejor, ¿no? Bueno, vamos a poner. Recording in progress. Ya. Dávila. Dávila, no, Durán, ahí le veo. Ahí, Presente, ¿cómo está? Buenas noches. Ahí presente, Miss. Buenas noches. me escribió por ahí. Buenas noches. Richard Guamán. Buenas noches. Wilman Guamán. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Wilman. Yendi Huasco. Ahí está Dávila Presente, también. profesora. Buenas noches. Buenas noches. Yendi por aquí y Dávila me escribió por ahí, ¿no? Ya. Marisol Malqui. Ahí está también Marisol Malqui. Sí, ya le puse a Durán también. Sí. ¿Quién más? Blanca Marín. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches. Yadira Montenegro. Nunayaye, Joana. Claudia Focori. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Desiree Cifuentes. Gianmarco Simón. Ahí está. Buenas noches, Gianmarco. Tatiana Turpo. Presente, profesora. Buenas noches, Tatiana. Pedro Urbano. Ahí está Pedro Urbano y ya, nada más. Claudia Villarrubia. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Y Edgar Villaseca. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Listo, hasta ahí creo. Cifuentes, falta decir Cifuentes. Joana Nunayaye, Yadira Montenegro y Daniela Arriola, ¿no? Ya por ahí entrarán. Me parece que no está asistiendo la alumna Cifuentes. Me parece que hay varias inasistencias de ella. A ver, por favor, el delegado que le pase la voz a la alumna. No hay que, de repente está malita de salud, así es que hay que ver, preocuparse un poquito por los compañeros. Cuando faltan constantemente, de repente puede estar sucediéndoles algo, ¿ya? Bien.
Bien, chicos, estábamos, bueno, esto lo dejamos por acá, a ver un ratito, esto, ya. Y habíamos visto en la clase 32 sobre las unidades de conservación, habíamos visto, y habíamos empezado a ver un poco sobre las encuadernaciones, que en realidad esto no lo vamos a tocar muy profundamente. En el sílabo he estado viendo a ustedes, no, con ustedes no nos piden hacer encuadernaciones, sino en el siguiente ciclo, ¿ya? Así que los de conservación documental 2 con ellos sí hay que hacer las encuadernaciones, ¿ya? Entonces, el próximo semestre, si es que estoy también con ustedes, ahí haremos. Pero sí lo que nos pide es sobre digitalización y hacer las unidades de conservación, ¿ya? Así es que terminamos un poquito de ver esto de las encuadernaciones solamente para conocer un poco más sobre esto que tiene que ver con las buenas prácticas, el tema que estamos tocando, las buenas prácticas en conservación. Y ya habíamos avanzado bastante, ¿no? Vemos eso, vemos un poco sobre digitalización y bueno, y como les decía, ya luego tenemos tiempo para la parte práctica y empezar eh, y tener tiempo para hacerlo, que puedan hacerlo el plan de gestión, ¿no es cierto? A ver, vamos a compartir. Ya. Eso es lo que hemos estado viendo el día de ayer. Aquí nos quedamos un poquito en ver cómo ya habíamos tocado toda la historia de cómo va evolucionando, explicamos cómo va evolucionando esta protección del libro, del cuerpo del libro a través del tiempo y bueno, y por el tiempo determinado por los estilos o los lugares donde se va a dar un cambio en las encuadernaciones, bueno, de ahí proviene un poco los nombres, ¿no? Encuadernaciones carolingias, encuadernaciones bizantinas o encuadernaciones coptas, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar finalmente a cómo vamos a ir viendo de las romanas, digamos, ya cómo persiste ya ese estilo, ¿no? Se va modificando y va sintetizándose de repente, ya no tiene tantos adornos y va cambiando un poco esta unión de repente de las tapas con, con el cuerpo del libro, va haciéndose más sencillo y bueno, y es lo que todavía seguimos usando en encuadernación. Les comentaba que había dos tipos o varios tipos de costura, pero dos tipos de hacer de repente marcados, ¿no? De encuadernar. Uno en lo que se le llama tapadura y otro de tapa flexible. La tapadura, que sería que tiene cartón o tiene quizá madera, y lo que sería tapa flexible, un elemento que no tiene un soporte tan duro como el cartón y la madera. Por ejemplo, los pergaminos solos sin un cartón que le dé esa rigidez. O ya más reciente, las encuadernaciones rústicas que son en cartulina, ¿no? Como se ven bastantes libros ahora. Y las encuadernaciones elegantes a veces ustedes ven con estas de este estilo, que si bien aquí sí efectivamente tiene nervios, efectivamente hay entonces un relieve que crea el nervio en el lomo y que al ser encuadernado con cuero, por ejemplo, se trata de marcar eso para que quede también como un detalle, ¿no? Y que luego también va a ir
modificándose esta idea de los nervios a que sean netamente ornamentales. Ya las encuadernaciones ahora ya casi no son cosidas a mano y no tienen nervios. Entonces lo que vemos ahora son lomos con nervio, ¿cómo se les dice? Cuando no es real, ahí no, falso. Me olvidé la palabra falso. Ya. Con nervio falso. Eso es lo que vemos, ¿no? Un lomo y se le ha colocado, se le ha pegado algo que haga de protuberancia, digamos, que asemeje los nervios. Pero realmente, pues no, ya no tienen esos nervios. Sí, a ver, ¿quién me está escribiendo por allí? Artificiales, ¿no? Sí, falsos normalmente le llamamos, ¿no? Encuadernación de falsos, de nervio falso, porque ya cuando vamos viendo de que son libros, son cuadernos o libros pequeñitos o agendas, a veces venden, ¿no? Agendas y que no hay ningún sentido para que les pongan estos nervios o pues el costo es bastante bajo, el precio, mejor dicho, cuando los venden, los libros son bastante asequibles, entonces es muy difícil de que sea en realidad que tenga nervios, ¿no? Porque es un proceso bastante elaborado. Y bueno, también las hojas de guarda, cómo fueron cambiando las hojas de guarda, estas hojas que en un momento eran decoradas y que luego, bueno, van a ser hojas de colores o hojas recicladas, dependiendo. Habíamos visto en varios materiales, hay una prensa primero, una prensa para que los cuadernillos de repente presionarlos un poco y cuando luego ya están pegados a las tapas también, igual hacer la presión para que se unan los dos, luego de pegados, y luego una caja, se le llama componedora, tiene estos mangos con caja, con unas cajas de metal, eh, en la cajita que está cuadriculada ahí hay varios tipos, o sea, letras, varias letritas, todo esto es de metal, se pone en la cajita que tiene mango, o sea, estos mangos de madera que están ahí con una cosa larga de metal, es como una caja de metal. Entonces, y ahí hay una caja también, pero de madera con diferentes compartimientos. En cada compartimiento hay diferentes letras. En la componedora se va poniendo o componiendo las letras según, perdón, las palabras según las letras que tienes ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que luego se va a calentar. Como todo es de metal, se calienta, se pone ese foil que tenemos en la letra D, esta cinta o lámina para dorar, y se pone primero el foil y se pone las letras a presión con calor y bueno, y quedan ya doradas, ¿no? Eso, el procedimiento, digamos. De la misma forma, hay diferentes hierros, se ven porque es un elemento de hierro metálico, ¿no? Para que se pueda calentar. Y se le llaman así los hierros para hacer adornos, ¿no? Para adorar. Y a todo el conjunto, digamos, de esto se le llaman los hierros para adorar o para ornamentar. Y cada uno de ellos, como tiene una forma diferente, tiene su propio nombre. Por ejemplo, cuando hacen los filos, son rueda de filete. Filete no porque sea una pieza de algo, de pollo, de carne, no, sino porque hacen filete, ¿ya? Rueda. Y tiene la forma de una rueda para que justamente se haga el filo así rodándolo por los costados, ¿no? Por los lados. La rueda de ornamentación
ya no de filo, sino esta vez tiene un labrado, digamos ahí, que le va a dar pues un ornamento, ¿no? Una figura a los bordes. La paleta de filete, de doble filete, o sea, 2 hilos, ya no es entonces rueda de uno, sino es una paleta larga que tiene que va a marcar 2 filos para que queden paralelos, y se va haciendo por tramos, ¿no? Primero un tramo, después otro. Em, Luego hay diferentes paletas de ornamentación con diferentes ornamentos. Arquillos, porque son como si fueran arcos, arquillos más grandes, más pequeños, ¿no? Depende de la decoración que se quiera hacer en las tapas. Los tronquillos también por las formas que tienen. La bigotera, pues también igual tiene como si fuera un tipo de bigote acá, ¿no? Se llama así. Y todas son formas diferentes o diferentes tipos de ornamentación. El florón, la viñeta y otros elementos como las esquinas también, ¿no? Bueno, acá igual diferentes no solo ornamentos, sino también equipos. Aquí el componedor, como vemos, que tiene como si fuera una cajita metálica donde se meten los tipos, ¿no? Y se componen las letras ahí. Y bueno, otro tipo de componedor, a la china, la caja con los tipos. Los tipos son cada letra, ¿ya? Cada letra se le llama tipo. Por eso es que se le llama la imprenta tipográfica, ¿no? Porque tiene los tipos, las letras, para imprimir. Bueno, un compás, un hornillo eléctrico, un hornillo donde va a ir calentándose los hierros para dorar. Ya eso va a cambiar con el tiempo, pues primero el fuego no era pues ni a gas ni eléctrico, ¿no? Era más bien hornillos artesanales, digamos, y luego ya pues va a ir cambiando a gas eléctrico. Una mordaza de osillo o una prensa para dorar, una mordaza para dorar. Un libro de madera también suele servir, un libro de madera para que la tapa sola calce allí y se pueda dorar, ¿no? Aparte la tapa. Y ya luego cuando está dorada la tapa bien preparada ya se junta con el cuerpo del libro. Acá, como vemos, ahí no es que esté el libro ya todo armado, sino es que tiene de alma una caja que asemeja a un libro, una caja de madera normalmente que asemeja el libro, se coloca la tapa y se va realizando el dorado, previo diseño, a veces ahí están los diseños, ¿no? De cómo va a ir quedando. Y así se va siguiendo pues un patrón, un esquema de cómo se va a ir diseñando. Hay diferentes elementos ya adicionales, dependiendo de la época, dependiendo de cuánto se quiere ornamentar, etcétera, etcétera. Bollones, estas cosas grandes que tiene el libro son los bollones. Son clavos de cabeza grande, de forma semiesférica, dorados o no, que sirven de protección a las tapas, refuerzo o adorno. Les comentaba también de que en algún momento algunos de estos elementos eran estructurales, efectivamente, pero con el tiempo ya no pierden esa calidad de estructural y se vuelven ornamentales netamente, ¿no? Por ejemplo, estos bollones en algún momento sí tuvieron una función porque las tapas eran de madera y la madera no es que se pusiera un tablón solamente, porque si se pone un tablón, el tablón tiende a barquillarse, ¿no? O a deformarse. Y entonces no se suele hacer de un solo tablón, sino de piezas que logren, que no sean
bloques, sino piezas que no tengan que al recibir o al estar en contacto con la humedad, se hinchen, pero no se abarquillen, ¿no? Como lo haría un bloque grande. Entonces, al ser piezas, digamos, colocadas a través de juntas o a través de diferentes uniones, los bollones servían de estructura para que refuerce, digamos, esas uniones. Pero luego con el tiempo ya pues aparece el cartón y se usa cartón, pero sigue poniéndose de repente el bollón, pero ya sin ninguna finalidad más que ornamental, ¿no? Las borduras, los adornos que están alrededor de las tapas, de los bordes de las tapas, las botoneras, sistema de cierre para evitar que las tapas se abarquillen. En algunos casos, pues, eran piezas más grandes, o sea, esto también igual para la hechura de la tapa ha tenido que pasar de varios... Ay, quiero saludar un ratito. Ay, se me fue las ganas, ya. Ha tenido que pasar igual por bastante tiempo y formas de hacer las tapas. Se dieron cuenta, como les decía, de que si se hacía de un solo bloque, bueno, se abarquillaban. Para evitar que se abarquille, bueno, ha sido todo un proceso, ¿no? Sí, pero entonces hay varios de ellos que tienen esos defectos. Algunos duran más, algunos duran menos, porque, bueno, por el tipo de madera o por el tipo de ensamble que tiene, etcétera, etcétera. Broches o cierres metálicos o no, que sirven para mantener el libro cerrado. Esquinas o cantoneras o punteras, cualquiera de esos nombres se le dice, ¿ya? Estas esquinas cantoneras porque están al canto, el canto son los filos, los bordes, entonces también se le llama cantoneras. También punteras porque van en las puntas, esquineras porque son esquinas, entonces cualquiera de esos nombres se utilizan. Que normalmente eran piezas metálicas, pero también podrían haber sido de elementos de cuero, pero que iban en las esquinas. Entonces eso va a ir variando, ¿no? Ya sea metálico o no, reciben esos nombres. Y bueno, y si bien en un momento también igual tenían una función que era evitar que las esquinas se rompan, porque como les decía eran de madera y bueno, pero luego ya solamente decorativa, función decorativa esas esquinas, ¿no? ¿Qué más? Acá tenemos. Luego ya con el tiempo va a ir cambiando algunos elementos, se van a adicionar algunos elementos ya a la época con, con las encuadernaciones, con las encuadernaciones ya más modernas. Por ejemplo, aparece este elemento que es el registro. Si ahora ven estas agendas que ahora venden, tienen como una cinta, ¿no es cierto? En medio, que es para que cuando se abra uno marque ponga la tira, digamos, o la cinta en el lugar donde hemos dejado la página, ¿no? Entonces nos ayuda, digamos, en eso para que ya luego lo podamos abrir bien. Esa cinta se llama registro, ¿ya? Una cinta de algodón o de seda que sirve para señalar un lugar determinado del libro. Luego también aparece la sobrecubierta. Este elemento que va a cubrir a la cubierta, por eso es que como la cubierta que ya tiene la tapa una cubierta, ya sea de tela, de papel, de pergamino, de cuero, ya tiene una cubierta, pero se le pone otro recubrimiento, por eso se le denomina sobrecubierta. También se le suele llamar camisa o forro, ¿ya? Em, Cubre tapa, sobre tapa, guardapolvo también, de diferentes formas se le conoce.
La solapa, acá estoy señalando un poco esta solapa, como es una prolongación lateral de la cubierta que excede del ancho del libro. Entonces, ya no es un elemento que está sobre la cubierta, como en el caso de la camisa, ¿no? Sino es que en la misma tapa tiene, una de los lados de la tapa tiene una prolongación. Esa es la solapa, ¿ya? Porque por ahí un alumno me dijo, pero ¿qué diferencia? Yo no encuentro la diferencia entre la de arriba, la sobrecubierta y la solapa solamente, ¿no? Sí, porque ambas, me dice, ambas tienen solapa. Sí, pues tiene solapa también la camisa porque esta solapa envuelve, ¿no? Pero es parte de la camisa la solapa. En cambio acá es parte de la cubierta misma, ¿ya? No es parte de un agregado de la camisa, como la camisa. La cartibana o escartibana, estas cintas o tiras de tela, de papel, de pergamino, que servían para poder realizar, por ejemplo, la unión de dos folios. Esto bastante pasa en los libros de coro, por ejemplo, cuyas hojas de pergamino son bastante grandes, porque eran libros que se ponían en el coro de las iglesias y para que cante todo el coro, eran libros bastante grandes. Se colocaban en un atril y bueno, habían dos personas, una persona para cada lado, que uno era el que pasaba las hojas y el otro era el puntero que iba poniendo, diciendo dónde iban el coro y les iba para que cante todo el coro, ¿no? Y esos libros entonces tenían que ser grandes y tenían que ser no de hojas de papel porque si no, pues no podría abrirse bien, se caería, ¿no? Por la dimensión del libro, porque son libros pues de 60, 70, 80 centímetros de alto por 40, 50, 60 de ancho, o sea, hay hasta de 1 metro por 60, ¿no? Son libros bastante grandes. Entonces las hojas eran de pergamino. Imagínense, para hacer pergaminos tan grandes, pues no hay un animal tan grande o de repente sí, como en el caso, por ejemplo, del ganado vacuno, ¿no? Pero considerando que si se abre la piel y tiene ciertas, eh, hay ciertas partes que no se pueden usar, por ejemplo, las que vienen de las piernas, de las extremidades, solamente se saca prácticamente la parte que esté más lisa, más plana, ¿no? Entonces, considerando todo eso, todo lo que no se usa, bueno, y si son grandes, pues no se podía hacer normalmente los bifolios, ¿ya? Y entonces se cortaba dos y se unían a través de una cartibana o escartibana, una tira en los libros de coro de pergamino, igual que para que sirva de unión entre estos dos y formar un bifolio. Si era para hojas grandes de repente o se quería añadir, insertar una hoja de repente en un bifolio, una sola hoja se ponía a través de esta escartibana también, ya sea de papel o de tela, de lo que necesitara el libro. Los tejuelos o llamados también tejos, son piezas que a través del tiempo igual han cambiado de soporte. Piezas, podríamos encontrar piezas de tela, de pergamino o de papel, pequeñas que se pegan al lomo y ahí tiene cierta información como el título, el autor, ¿no? Y que bueno, va a ya ir cambiando con el tiempo ese tejuelo, ¿no? Bien, y de todo entonces, de todo esto que hemos visto,
ya va a haber luego ya las encuadernaciones ya modernas, digamos, pero que siguen algunas cosas, algunos estilos de repente de la antigüedad, pero son más sencillos y también con ciertas particularidades dependiendo igual de la zona de donde viene. Hay básicamente, como les decía, ahora hay dos tipos de encuadernaciones, las que son en tapa dura o llamadas también en cartoné, por el cartoné significa en francés encartonada, ¿no? Que tienen cartón. Entonces, al tener cartón, las tapas son duras. Em, así normalmente se les conoce como encuadernación de tapa dura. Y es un tipo de encuadernación en la que el libro está cosido o también cosido y encolado, ya los más recientes encolados solamente, y está forrado simplemente con una cubierta rígida de cartón. ¿Sí? ¿Por ahí alguien? No, no. Bien, me pareció. Una cubierta rígida de cartón que está pegada al lomo. La encuadernación en rústica consiste también igual en coser ligeramente o encolar el cuerpo del libro y encolar además con unas cubiertas simples de papel o cartoncillo, o sea, o cartón delgado. Esa es ya la más reciente o la más barata, digamos, forma por la que se optó a través del tiempo, ¿no? Que hasta ahora lo vemos. Los variantes del cartoné o los diferentes estilos que salieron en diferentes partes del mundo y eh, tuvieron ciertas particularidades en diferentes zonas y por eso se les conoce por la zona de donde provino esa forma de, mm, de trabajar las cubiertas, se le denomina de esa forma, ¿no? Por ejemplo, en las encuadernaciones de media pasta, que eran media pasta porque el lomo cubre un poco de la pasta, ¿no? Entonces, a la holandesa, o sea, como se hacía en Holanda, le llamaban así, holandesa piel o tela o papel, holandesa tela, holandesa papel, holandesa piel, dependiendo de del material que utilizaran para la cubierta. Y bueno, y solo cubre el lomo 3/4 de la tapa, ¿no? Holandesa puntas igual con piel, tela o papel, cualquiera de esos tres soportes o materiales para la cubierta. Solo cubre el lomo y las esquinas además, ¿no? Puntas por esas puntitas que también le pone. La media holandesa, ya la media holandesa también igual, ya fuera piel, tela o papel, pero el lomo ya no cubre solo 3/4 partes, sino hasta la mitad de la pasta, ¿no? Se prolonga un poco, digamos, el material que se pone para el lomo. La española, el lomo de badana, va a tener la característica de ser jaspeado, ¿ya? Jaspeado o veteada, pero no colorido, sino así monocromático nada más, ¿no? Eso es bien característico y verán mucho seguramente esto en los archivos, ¿no? Y que se le conoce así como encuadernación española, todas estas que están jaspeadas o veteadas o jaspeadas. Luego acá tenemos una encuadernación de media tela y en tela. Emplea tela
en el lomo y puntas a media tela, o todo cubierto también en tela. Estas eran idas así por los alemanes y resulta bastante vistosa porque suele tener el título en el lomo con letras doradas, ¿no? Ya sea con un tejuelo o no tenga tejuelo, pero el lomo ya le colocan elementos dorados. Luego, también la encuadernación en pasta entera o en pasta, a la americana, a la española, a la inglesa, a la valenciana, como les digo, dependiendo del lugar de donde hayan visto ese estilo, bueno, se denomina de esa forma. A la americana, por ejemplo, esta primera, una badana ligeramente jaspeada de negro, con cortes veteados. Cortes son los lados del libro. En este caso, esto, ¿no? Donde termina el libro, los bordes, digamos, de eso se le llaman los cortes. Entonces, los cortes, como ven ahí, están veteados, trabajados ahí, ¿no? A la española, que utiliza badana, es un tipo de cuero, la badana, o papel jaspeado o veteado monocolor, ¿no? A la española, como vimos un poco acá también, ¿no? La española, ¿está? ¿Y qué es esta? Que a veces mayormente es papel, un papel jaspeado que se coloca. A la inglesa, cubiertas de piel o de tela, de esta forma, sin mayor, no mucho detalle, no mucho ornamento, ¿no? A la valenciana utiliza badana o papel jaspeado o veteado, pero con varios colores. Entonces eso a la valenciana. Y cada una de ellas entonces tiene algo diferente y que solamente por ese estilo diferente ya sí vemos que tiene badano papel pero jaspeado y multicolor, ya es de estilo a la valenciana. Si es que vemos que es papel o badana, pero de un solo color y jaspeado, veteado, es a la española. Si es que vemos una badana o papel, pero de solo un color, no jaspeado, sino solo un color, más bien va a ser a la americana, ¿no? Entonces, y a la inglesa, solo una cubierta de un color sin mayor detalle, pues, ¿no? Y bien, la materia prima que se utiliza, por un lado hay pieles y por la piel, como se le denomina cuero o cuero badana, dependiendo del tipo de acabado, digamos, que le den, ¿no? Y también se utilizaba el pergamino. Entonces ahí están las dos, que si bien los dos son sacados de la piel del animal, tienen diferentes procesos. Como ven ahí, en cuanto como visualmente podemos darnos cuenta que tiene diferencia en el color, por ejemplo, en el grosor, ¿no? Visualmente vemos esa diferencia. Vemos el pergamino más rígido, en la piel más bien la vemos más suave, de otro color, más flexible. Y la diferencia es que, bueno, al pergamino se le ha quitado toda la epidermis y la hipodermis, ¿no? Y lo que queda es lo de en medio. Entonces no tiene nada de arriba y de abajo, lo que queda es esta parte del medio. A través de haber sido sometido a unas reservas alcalinas, como les comentaba la vez pasada, lo que le denominan una lechada de cal, lechada porque es tono blanco lechoso, y en el que se tiene cal, se remoja en la cal para que los pelos que tiene la epidermis y la grasa que tiene la hipodermis
se vaya soltando. Con unas lunetas o cuchillas se va raspando lo de encima y raspando lo de abajo y luego se estira. Se va entonces remojando, lavando y haciendo el mismo proceso, ¿no? De raspar, raspar. Eso varias veces, se estira otra vez y así, ¿no? Se va estirando, se va estirando varias veces y bueno, ese es el proceso. Luego se le coloca ya otros elementos como el talco, por ejemplo, o para que rellene ciertos poros y poder escribir, ¿no? Si es que se quiere para la escritura. A ver, por ahí alguien me está hablando. Ya, bien, le voy a tomar en cuenta. En cambio, ya, eso solamente era el proceso. En cambio, en el caso de las pieles para hacer cuero, son más bien, sí, que pasan un proceso de curtido, es decir, se, le, se les agrega sustancias muy ácidas para que el cuero tome otra forma, ¿no? Ese tipo de forma y además sacar también las grasas que tiene. Acá vamos a ver que el pergamino se elimina la capa superior, la epidermis y la hipodermis de la piel, con el fin de dejar únicamente la parte de la dermis denominada estrato reticular, que es el que acaba convirtiéndose en pergamino. Acá está, ¿no? Todo este tejido adiposo, toda la grasa se le saca y por encima también todos los pelos, los vellos que tiene, ¿no? Y bueno, y en el caso de la piel, del cuero, se elimina la capa inferior, la hipodermis de la piel, con el fin de dejar la parte de la dermis y la epidermis. Se usan sustancias ácidas, como les decía, ya sea provenientes de lo vegetal, como, bueno, antes se utilizaba lo vegetal, era lo que había, y dependiendo de la región, además del lugar, geográficamente no todos tienen la misma materia prima, entonces se ha utilizado indistintamente el curtido vegetal y el curtido mineral, ¿no? Ya sea por la época o por la zona. Las materias primas utilizadas para el curtido vegetal son los taninos naturales. Hablábamos de los taninos cuando hablamos de las tintas, ¿se acuerdan? De las tintas metaloácidas, las tintas ferrogálicas. Veíamos cómo estas agallas de las plantas, en este caso del roble, habíamos hablado de las agallas de roble, que tenían sustancias ácidas como los taninos, ¿no? Y entonces estos, o ácidos gálicos y tánicos, ¿no? O galotánicos, como querramos llamarlo, pero tienen entonces ese tipo de ácidos y servía para hacer reacciones con el hierro en la tinta, ¿no es cierto? Y que resultaba bastante ácido por los taninos justamente que tiene y por la reacción con el hierro, ¿no? Y acá vemos otra vez el uso del tanino como elemento ácido para curtir las pieles. Entonces, se obtenía de diferentes plantas como maderas, cortezas, frutas, vainas, hojas, etcétera, etcétera. Los taninos más habituales se obtienen de maderas de castaño, dices, de madera de quebracho, de las vainas de tara, la tara tiene bastante tanino. Incluso las tintas, cuando hemos hecho a veces experiencias con diferentes tintas para lograr la reacción metaloácida, hemos hecho con la tara y bastante bien salen con la tara porque tiene bastante cantidad de taninos. Otra fuente de taninos es el té, por ejemplo, también tiene taninos, pero no es tan fuerte la reacción como con la tara, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ciertos alimentos, digamos, que tienen más sustancias
más taninos que otras. Y se pueden aprovechar mejor. Bueno, las agallas de roble, y así, bueno, diferentes tipos de árboles, de frutos, de plantas, de diferentes tipo de materia prima, se puede obtener esta sustancia que es el tanino. Luego, pero no solamente se ha utilizado lo vegetal, el cultivo vegetal, sino también el cultivo mineral. Es decir, algunas sustancias dentro del reino mineral también sirven para curtir estos cueros. Con diversos agentes químicos tuvo como resultado la adición de sales de cromo como nuevo método de curtido, convirtiéndose en un proceso práctico y de mayor velocidad. Hoy en día, el 80-90% de cueros del mundo se curten mediante el proceso de curtido al cromo. El curtido al cromo se utiliza una solución de químicos, ácidos y sales, incluyendo sulfato de cromo. Y bueno, esto ayuda al proceso, es más rápido. Ya no solamente ahora hay curtido vegetal y mineral, también ya artificialmente, también hay un tipo de curtido artificial. Así que ya sacando un poco sintetizando estos productos pues en los laboratorios, ya también se realiza pues el curtido con otros tipos de productos. Y bien, hasta allí un poco para aclarar un poco el panorama de las encuadernaciones, porque también las encuadernaciones representan un elemento a valorar y que por allí de repente, muchas veces yo he trabajado en varios lugares y en varios archivos y he visto que muchas veces no valoran las encuadernaciones y las desechan por decir, bueno, están viejas, ¿no? Son encuadernaciones viejas, hay que reencuadernarlo y ponerles nuevas. Pero vean todos los datos que podemos obtener de ellas, ¿no? Los tipos, los diseños, cada cosa nos está hablando de un lugar diferente, de procedimientos diferentes, de materiales diferentes, de formas de hacer de cada lugar en especial, en particular. Em, Nos hablan de cómo va evolucionando también los elementos que se le colocan. Algunos son estructurales, luego ya no, y por qué ese cambio. En algunos casos utilizan elementos metálicos, en otros no, más bien el cuero como tal. Y así va sacándose mucha información de las encuadernaciones. Entonces es un elemento que no solamente nos va a proteger, porque es la primera protección de los libros, es un elemento muy importante para el libro. Si es que el libro no tiene las tapas, es más propenso a que el libro absorba humedad y por lo tanto se vaya deteriorando más rápido, ¿no? Porque ya hemos visto cómo el factor humedad, cómo va degradando las fibras, ¿no? También igual es más propenso a que por ahí el sol, la luz, esté todos los días dándole la luz, ¿no? En cambio, estas tapas hacen que una barrera ante esa luz. ¿Qué más? De los contaminantes, queda más expuesto ante el polvo y que ya si está húmedo y encima con polvo, bueno, rápidamente se va a llenar de microorganismos, ¿no? Entonces, todo eso que evita las tapas. Y ustedes habrán dado cuenta que muchas veces el libro cuando está con tapas, lo abren y está bastante bien. De repente lo que está más sucio son los cortes, ¿no? Los cortes. En la mayoría de casos, los cortes, el corte de cabeza o corte superior es el que está más sucio, incluso algunos con puntitos. Esos puntitos veteados le llamamos foxing, ¿no? Esos puntitos de color ocre, que es producto en ese caso de
del polvo, el polvo que ha venido cargado de diferentes sustancias se ha depositado en estos lados y como el papel capta humedad, ha hecho una reacción entre ellos y se han formado esas manchitas, ¿no? Y bueno, acá vemos que en el corte de pie o corte inferior no es tanto porque esos libros normalmente están así parados. Y en esta zona, en el corte superior o de cabeza, es donde más dañado, deteriorado suele estar por el polvo, como les decía, y la humedad. Atrás también a veces está sucio, pero el que más sufre, digamos, es esta parte, ¿no? Que recibe todo el polvo. Em, y, y bueno, entonces, por muchas, como dice ahora que estamos en Navidad, por eso hay muchas cosas más, eh, son importantes las tapas para los libros, ¿ya? Ese elemento es importantísimo para los libros. Y entonces no se botan, no se quitan, no se cambian, no se reencuadernan, se restauran. En todo caso, si es que no estuvieran en buen estado, las tapas se restauran, se salvan, se trata de salvar lo más posible por toda esa información que nos da. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Hoy día hasta qué horas tenemos, hasta las 9:10. Todavía estamos bien, 8:23. Bien. Pero disculpe, no se olvide el receso. ¿Cómo? El receso no se olvide. Ay, el receso, ya. Son 8:23, 10 minutos y 33 volvemos, ¿ya? Sí, Ya, profesora. profesora, gracias. Gracias a usted por hacerme recordar. Recording stopped.
Ya, creo que ya pasaron los 10 minutos, ¿no? Ya estamos. Por ahí hay un Profesora, mensaje. ¿Sí? sí, Ya, gracias. ¿Por ahí hay algún mensaje más? No, no, solamente es de decir ya. Bien. Recording in progress. Bien, habíamos visto entonces, les preguntaba si tenían alguna consulta al respecto de las encuadernaciones, ¿alguna consulta? ¿No? ¿Ninguna? Bien, vamos a avanzar entonces con el tema de la digitalización ahora. Em, Esto ya es sobre la tercera unidad. Em, o en todo caso, vemos, como ya tenemos, no es que tengamos tanto tiempo ahorita, pero creo que mejor terminamos con que quieren ver un poco sobre cómo hacemos algunos elementos de protección o avanzamos con la parte teórica primero. ¿Qué dicen sobre la digitalización? eh, uno o dos, profesora. ¿Cómo? ¿Podemos ver uno o dos ejemplos? Sí, ¿no es de- cierto? Vamos a ver unos ejemplos, Ujú. creo. A ver, voy a quitarme por la diapositiva. Ya no estoy compartiendo, creo, ¿no? Ya. Ya, ahora sí creo que me pueden ver. ¿Sí, no es cierto? Bien. Sí. Bueno, lo que habíamos visto sobre las unidades de conservación, que había bastante por qué pensar antes de decidir por una, ¿no? En el caso de que quizá hay un libro que se usa bastante, en este caso es un libro de consulta de una obra que quizá está en la biblioteca, que los chicos suelen pedir bastante y que entonces va a estarse manipulando y de repente si es que está, como les decía yo, en una caja o en un estuche, pues eso de estar abriendo, cerrando el estuche, de repente va a hacer de que como estas encuadernaciones ahora son de cartulina, una cartulina plastificada nada más, bueno, podría ser de que el plastificante vaya saliéndose por estar manipulando de repente mucho, ¿no? Entonces, eso podríamos notar de que aquí ya, por ejemplo, se está saliendo el plastificante, por ejemplo, en las esquinas, y solamente por el uso. Por el uso, acá en este caso le han colocado, tenía un binifam, ahí se ven los restos de cintas adhesivas y miren, es poco tiempo el que tiene, pero ya como ha dejado la marca de las cintas adhesivas, o sea, el ácido de las cintas está claramente ahí, se nota qué tan ácido ha sido la cinta para pasar esa acidez hasta el soporte. Y luego, además, aquí a esta hoja, ¿no? A la primera hoja, que es donde les decía que normalmente la primera y la última hoja son las que suelen tener la mayor cantidad de daños. Miren la primera, miren la última
Y quizá en el medio, pues de repente no está de esa manera. Por dentro no tenemos ese tipo de deterioro. De repente hay otras cosas que pueden estar pasando, pero no es con tan fuerte como en la primera y la última hoja. Bien, entonces, para evitar el uso de las cintas adhesivas y evitar el maltrato por manipulación de estos libros, lo que solemos hacer es una camisa. La camisa o forro de papel, utilizamos un papel de pH neutro mínimamente, como les decía, un pH neutro, que está cortado, es bastante sencillo, miren, solamente envolvemos, ni siquiera cuando están en buen estado, como este está en buen estado, cuando está en buen estado, podemos de frente envolverlo con el papel de esta forma, lo envolvemos otra vez para acá, envolvemos para acá el papel y hacemos los pliegues, o sea, marcamos, vamos marcando aquí, marcamos acá, marcamos este lado, marcamos todo lo que tenemos que marcar y no necesitamos ni siquiera cuando está ahí de hacer medidas, ¿no? Sino solo marcar. Marcamos, luego sacamos y al sacar va a quedar ya las marcas que hemos hecho. Cortamos esta parte, la parte de las tapas y el lomo, acá ven, que queda al ras. Y en las partes que dobla, le dejamos unos aleritos a los 4 lados, arriba y abajo, que va a hacer que al momento de envolver la tapa, estos aleritos entren de esta forma. Esto entonces va a estar colocado de esta manera. Ven que al momento de envolver, esto no llega hasta abajo ni siquiera, ¿no? Sino cubre, si que queremos un poquito más, la mayor parte que cubra, pero no hasta abajo, porque si no, no se va a poder, no va a tener una buena flexibilidad, ¿ya? Así, y cuando nos queda así envuelto, lo que hacemos es, estos aleritos van a ir entre la tapa y la camisa. Ahí va a ir estos aleritos. Así. Allí, este también, este alerito, entre este forro que hemos hecho y la tapa, ahí se va a agarrar. Va a entrar. Uy. La forma. Y ese es el agarre que tendría. Es papel, en este caso es papel bond de 120 gramos. Y bastante... Dígame. Bella rubia. ¿Quién era? ¿No? Y listo, y miren, se agarró. No se ve por acá y tampoco por acá, está dentro el agarre. Dentro. ¿Ven? No se va a caer entonces el forrito, ¿no? Es bastante práctico, adecuado, y como ven, este es el que se ha ensuciado, ya regular tiempo lo tengo, se ha ensuciado, pero me está protegiendo, está funcionando. No me importa si se ensucia por el uso, bueno, es justamente sirve para que no se ensucie ni sufra la cubierta. Esto, bueno, ya se va a ensuciar, pero no se va a ensuciar la cubierta, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que esta protección trata de hacer de barrera justamente de la manipulación, de la suciedad, del polvo, de la humedad, de tantas cosas, ¿no? Y es algo sencillo y bastante conveniente, cubre muy bien, ¿sí? Si lo hacemos por ahí
Por ahí un día me lo presentaron hecho con cartulina Folcote. Y era una cartulina, entonces era muy rígido. Y cuando lo abría, se jalaba la cartulina, ¿no? Porque la cartulina de la tapa me refiero. Cuando este papel este forro es más grueso que la tapa, puede jalarlo más bien. Entonces no estaría cumpliendo la función necesaria. Ahí no estaríamos teniendo en cuenta esa, esa fuerza que puede hacer el otro material, ¿ya? Por ser más grueso, por ser más rígido, lo que puede hacer al abrir es jalar la tapa, entonces se rompería, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso es que un papel incluso de 90, de 120, hasta 120 gramos, bien, tranquilo. Pero ya si le ponemos una cartulina más rígida o algo más, pues va a jalar a la tapa que es delgada, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta sobre esto? Está bastante fácil, ¿no? Profesora, en Sí. el caso de que de repente el tamaño del libro, lo que queremos proteger, no se ajusta al modelo que de repente podemos descargar, etcétera. ¿Qué, qué debemos considerar para modificar ese diseño y que se ajuste a a lo que queremos envolver, lo que queremos proteger? ¿Cómo así? ¿Cómo así no se ajustaría? A ver. Digamos que el modelo que descargamos pues indica pues 30 centímetros de ancho y 40 de alto Ah, y... ya. Ujú. O sea, tú dices el modelo de esta camisa. Claro, exactamente. Pero les he puesto ahí el modelo en el PPT, está el modelo. Todos los modelos están en el PPT que les he mandado. Y no tiene, y como verán ustedes, no tiene medida. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho incluso envuelto solamente. O sea, Ujú. ahorita podríamos con un papel, tener un papel A4, por ejemplo, acá, lo envolvería con un papel A4 y lo envolvería todo hasta acá. Entonces Mm. no necesitaría más que al envolver, fijar bien aplanar, digamos, para marcar las, los dobleces de acá, todos los dobleces, y nada más, y luego doblarlo, no Ah, como necesitan. si fuese un cuaderno de escolar, algo así. Sí, sí, no necesitaríamos más. Si está en buen estado, como les digo, ¿ya? Si está en buen estado de conservación y podemos hacerlo. Si es que no estuviera, eso sí podría ser de que necesite, como tú nos dices, necesitaría algo más quizá, si es que no estuviera en buen estado de conservación, por ejemplo. De repente le quiero hacer porque la tapa sí está en buen estado, pero quizá lo de adentro no tanto. Entonces, lo que tendría que hacer es sí trasladar las medidas. Trasladar las medidas. ¿Cuáles medidas? Del ancho de esto, este ancho, el ancho del lomo, otra vez el ancho de la contratapa y el ancho a más o menos 3/4 de la tapa, ¿no? Esas tres piezas. Y considerar cuánto de milímetro tiene de espesor la tapa. En este caso, pues tendrá 1 milímetro, ¿no? Entonces, darle el milímetro, por ejemplo, saco la medida, empezando de acá, 3/4, ¿no? Esta primera medida, 3/4, el doblez va a tener 1 milímetro o 2, incluso yo le pondría 2 milímetros para el doblez. Acá, en este más bien, este doblez que no es completo, sino una vuelta, otro milímetro acá, la medida del lomo, 1 milímetro acá, esta medida,
2 milímetros porque va a doblar una vez y 2 veces acá. Entonces, eso, considerar las vueltas como milímetros que va a ir perdiendo, ¿ya? Como según el grosor de la tapa. Es decir, si la tapa fuera más ancha, si mi tapa fuera de 3 milímetros, por ejemplo, yo tendría que tomar en cuenta no solamente este ancho, sino los 3 milímetros que va a ir de vuelta al voltearlo. A eso me refiero, ¿ya? Cuando, cuando, cuando voltea, nosotros le llamamos una o dos vueltas. Cuando hace esto, miren, un papel está liso, así. Acá tiene una vuelta, es hasta ahí. Y otra es para envolver. Entonces, el cartón, cartulina o papel, ahí se está plegando 2 veces. Aquí se plegaría una. En el caso de, por ejemplo, acá. ¿No? Acá solamente se está plegando una vez. Acá también solamente se está plegando una vez. Pero acá no. Acá se está plegando. Este que está derecho se está plegando acá una vez y luego otra vez. Entonces, al hacer esa envoltura, se está plegando 2 veces el papel. Por lo tanto, va a necesitar más espacio. Si este fuera de 3 milímetros, el grosor de no va solamente los 3 milímetros, no le vamos a dar solo los 3 milímetros, sino tendremos que darle un poquito más porque va a correr una vez acá y otra vez acá. Entonces tendremos que darle un poco más de espacio, ¿ya? En cambio acá sí, como acá va a dar solo una vuelta acá, va a quedar plano acá, y otra vuelta acá y va a quedar plano, ¿no? Acá sí podríamos solo correrle 1 milímetro que va a correr que va a dar el doblez de acá. No sé si me dejo entender, chicos, no sé si me entienden esa parte. Sí, profesora, sí, lo entiendo. Sí. Ya. Eso tendrían que tomar en cuenta, ¿ya? Dependiendo del grosor. En este caso es 1 milímetro, no es mucho. Pero en el caso de que sea 3 o más milímetros, sí es bien importante que lo tomen en cuenta, ¿ya? Y yo creo que la mejor manera con la que pueden aprender es haciendo así de frente, primero de frente. Y después de que hayan hecho así de frente, saquen las medidas ustedes para que se den cuenta. Ahora saco entonces, mido con mi regla, ¿cuánto es de acá a acá? ¿Cuánto tiene de grosor? ¿Y cuánto me ha salido el doblez? Entonces ahí me voy a dar cuenta, ya, pierde, acá pierde. Si este es de 2 milímetros, tengo que ponerle 3, uno más, por decirles, ¿no? Tengo que ponerle uno más. Si fuera de 4 milímetros, tendría que tomar en cuenta de repente el poner 5 milímetros o de repente un poco más, ¿no? Se van a ir dando cuenta al momento que lo hagan, ¿no? Siempre analícenlo para que ustedes mismos ya haciéndolo se den cuenta de cómo manejar el material. Y Profesora, no es nada difícil, ¿sí? Dígame. el ejemplo que acabamos de ver es de un libro que tiene una pasta, ¿verdad? Y en el caso de libros, porque he visto libros que por X razones, o tomos, perdón, por X razones, tienen las nervaduras, creo que se llaman, está unido el tomo, pero la pasta ya no está. En ese caso, ¿qué tipo de envoltura se podría optar? A ver, ¿a qué te refieres? A ver, ¿te refieres a que lo tenemos así? École. Ajá, exactamente. Ya, o sea, sin tapas, a eso te Sin refieres. tapa, ajá. Ya. Si lo tenemos sin tapa, lo más adecuado sería un estuche si es que es delgado, ¿ya? Como en este caso, acá tengo un libro delgado y, bueno, sí tiene tapa, pero es un libro delgado y tiene un estuche. Un estuche
en este caso de 3 solapas. Miren, es una cartulina compacta de grado archivo esta es, o sea, tiene reserva alcalina. Y si bien no es de repente la caja para esta es otra caja para otro libro era, pero bueno, no lo encontré el libro que era de acá y le puse por eso es que está un poco, la caja es un poco más ancha, ¿no? Debería ser más delgada si fuera para este mismo. Pero solamente para enseñarles la forma que tiene, el diseño que tiene. El diseño son acá 3 aleros, estos 3 solapas que le llamamos 3 solapas, y esto que va a ser el sistema de agarre, ¿no? Acá hay una solapa y la otra que van a ir, en este caso, van a cubrir todo el libro, porque no tiene tapa. O sea, imaginemos que esto no tiene tapa, ¿ya? Este no entra, este es muy grande. Que no tiene tapa. Entonces necesito más protección. Ya no podría ser un papel, no podría ser un papel ya, porque no tiene tapas, necesita algo un poco más rígido. Y más protección. Entonces, un alero que me cubra todo, el otro alero me vuelve a cubrir, entonces ya le dio la rigidez necesaria. Y con bueno, este es otro alero en realidad, pero también me sirve para hacerle una pequeña un pequeño corte y que con esta otra pieza que es ya no sería una solapa, sino es el sistema de agarre en realidad, ¿no? Para que luego entre de esta forma. Acá, si deseo, le puedo colocar esta uña, se le llama, a esta media luna, una uña como para que entre rápido. Si no, no es necesario tampoco. Entonces, acá no es su libro, como les digo, entonces por eso es que no tiene un buen agarre, porque no es su libro, no. Y ahí se van a dar cuenta cómo debe ser a la medida de lo que deseo hacer, ¿no? Porque si no, pues no va a tener una un buen ajuste. Pero la idea, digamos, es esta y cierra bastante bien, ¿no? Va a cerrar bastante bien, va a quedar bastante justo. El otro tipo de cartón es este. Este es un cartón, ya no es compacto, miren. Este es uno compacto, pero delgado. Compacto porque no tiene celdas, nada, pero es delgado. Hay otros compactos que son más gruesos, de diferentes milímetros. Este es delgado porque son estuches pequeños. Este es un modelito nada más, no es caja para algo, sino es un modelito, ¿ya? Porque como solamente tenía retacito, no, de ya casi no traen de este tipo de cartón que antes traían, sino es que con todo esto de las importaciones dejaron de traer varias cosas y bueno, las importaciones subieron de precio mucho y esto traían en planchas. Costaba antes como 360 soles la plancha, más o menos. Ahora, pues, está creo que al doble la plancha. Y por eso es que ya casi no traen. Es un poco caro. Y bueno, la idea es esta de las cajas, que como ven, esta caja no es que no tiene ningún adhesivo. Está hecha solamente por agarre. Solamente por agarre. Se despliega toda. Se despliega toda. Y solamente está hecha
por pliegues, tomando en cuenta el ancho el grosor, perdón. Acá miren, este grosor es más o menos de 1.7 más o menos, ¿no? El grosor. Entonces, acá tomamos en cuenta ese 1.7 para el doblez, y como acá es un doblez solamente, en cambio acá, miren, va a ser 1 y 2 dobleces, ¿no es cierto? Acá 2. Entonces, miren cómo perdió, ¿ven? ¿Ven? Este doblez entonces tiene el doble, ¿no? Porque está doblado 2 veces, ¿ya? Eso es bien importante para las cajas. Además, tener en cuenta que va a cerrarse así, estos aleritos van a quedar dentro, y esto tiene que morder a esos aleritos, a estos dos. Entonces tenemos que sacar la cuenta, digamos, de ese pliegue que va a perder un poco de tamaño. Luego, abajo tiene, lo que le hacemos es una pequeñísima, miren, solamente igual, del tamaño o del grosor de el cartón, porque va a entrar a esta hendidura que también es del ancho de acá, del ancho del grosor del cartón, es este corte, y lo que va a hacer es entrar ese corte allí, atrás. ¿Ven? Acá. Ahí entra y se queda ahí. Ahí se queda. No pasa más, no se sale nada, sino es que queda justo al ras porque está cortado justamente a la medida. Ni se nota acá, por dentro no se nota, por fuera no sale, pero como tiene su grosor, pues de más de 1 milímetro, casi 2, 1.7 creo que es este, como les decía. Y la otra parte igual, de la misma forma, la otra parte, acá también se engancha con este sistema de hacerle una pequeña muesquita acá, que va a agarrarse rápidamente al cerrar, nada más se va a agarrar. Entonces ya tengo mi caja, que en algún momento, si es que deseo poner el libro allí, bien, puede quedar como si fuera una caja de 2 bandejas, bien, y listo. Y si en algún momento necesito, ya no sacarlo así, sino desplegarla, se puede desplegar también la caja, ¿no? Entonces es un diseño que, según lo que necesite, podría realizar este tipo de caja, ¿no? Y tomar en cuenta eso también, de que este lado va a tener que ser un poquito más chico que para que lo envuelva. Le vamos a tener que dar un poquito más de medida a los lados. O sea, y ahí no hay, como les decía, no hay fórmulas, nada, sino es que tienen que ver con el ancho de sus cartones, con cómo quieren el agarre. Bueno, va a tener que ver con esas cosas, ¿no? Hay otro tipo de caja, que sí es la que se llama de doble bandeja o de doble concha, también le llaman. Esta, que es muy parecida, pero esta no tiene no, es parecida a la forma, me refiero, porque miren, si lo vemos así, se parecen, ¿no? Como si tuvieran 2 bandejas. Pero esta es hecha por partes, son 2 tapas, como si fueran 2 cartones acá, son 2 cartones con un lomo, un cartón acá, que se han unido como si fuera una tapa. Y a eso se le ha colocado una bandeja que armamos esta bandeja también igual con cartones, ¿no? Esta es una pieza, esta es otra pieza, esta es otra pieza.
y esta es otra pieza. Todas estas piezas están primero formadas, las dos bandejas, y colocadas pegadas luego en esta tapa. Todo esto ya forma, ya luego de pegado, una unidad. Este tipo de bandeja también, más que nada se utiliza para libros, más como algo ornamental, digamos, ¿no? Para libros de lujo, de repente. Ustedes la ven, es casi decorativa, que sí si utilizamos los materiales adecuados, es buena. En este caso yo he utilizado cartón de 2 milímetros, cartón de 2 milímetros, el Smurfit Kappa. El cartón Smurfit Kappa es un cartón que está viniendo hace poco, hace un par de años recién. Están importando, la empresa se llama Aral, que la encuentran en Facebook, Aral Insumos se llama. Ellos están exportando Smurfit Kappa. Esos cartones yo los he testeado y sí son libres de ácido, que no he encontrado esos cartones libres de ácido en el centro, por ejemplo. He hecho mi testeo ya de materiales y no he encontrado con esas cualidades y de bajo costo además, ¿no? Este tiene esas cualidades y es de bajo costo, así es que a mí me ha convenido mucho. Justo tengo acá. Justo tengo acá que me traje la vez pasada de Aral también, porque puedo usar bastantes cartones para encuadernaciones. Mira que estamos, Aral Insumo, ¿ves? Es una tienda virtual, solo uno hace el pedido virtual y va a recogerlo. Vienen en diferentes tamaños, ya cortados. No traen piezas grandes, sino formatos ya cortados. En este caso yo compré de 2 milímetros, como les digo, en formato A5, o sea, pequeño, como para hacer cosas pequeñas, y en formato A4. Aquí está. Smurfit Kappa. Smurfit Kappa, así se llama, ¿no? Son cartones prensados importados que, como les digo, bueno, yo los he testeado y son de pH neutro. ¿Cómo los he testeado? Los he testeado, tengo un plumón que lo consiguen también acá. Un plumón que, bueno, ahorita no lo tengo acá porque lo tengo en mi trabajo, porque suelo hacer testeos de materiales. Cualquier material que yo use tiene que ser primero testeado por mí, porque si no, es como yo me voy viendo qué tipo de materiales estoy usando. Si resulta que no, que es muy ácido, pues no lo uso, voy buscando, ¿no? Por el centro, por diferentes lugares. Es un plumón que tiene una sustancia que reacciona ante la alcalinidad o la acidez. Cambia de color. Reacciona, cambia de color, ¿ya? Y cuando yo lo pinto como un plumón cualquiera, ¿no? Como si fuera un plumón cualquiera. Yo cojo el material que más o menos voy chequeando en el centro, por ejemplo. Voy a las librerías, a las tiendas de arte, a diferentes lugares y compro, a ver, me voy a ver sus cartones y todo eso. A ver, véndeme uno, ya sea por pieza o por pliego, invierto, pero bueno, lo que hago es testear materiales, como les digo. Entonces, voy, me compro un pliego y luego agarro mi plumón y lo pinto por un lado. Si me da color amarillo, es ácido, entonces no me sirve. Sí, pero si me da color lila, sí es neutro. Entonces eso, de una forma rápida. Y así en el centro, bueno, ya como les digo, he hecho mis testeos porque ahí vende bastantes materiales y bastantes cartones.
De ahí ninguno me sirve, todos son ácidos. Ya he testeado ya varios y todos son ácidos. Hasta que he llegado a este y sí, me sale por fin lila, es de pH neutro. Igual si le hago el testeo con las banditas de pH, también me sale un pH neutro, no me sale ácido. Y bueno, y es bien fuerte además, ¿no? Son cartones bien resistentes. Acá en este paquete vienen, ¿cuántas? 20 hojas. 20 hojas. ¿Cuánto me costó este paquete? Creo que 40 soles. 20 hojas a 40 soles, algo así. Y bueno, con eso empiezo a armar. Ese es mi base, de cartón. Luego, esta hoja tampoco no es cualquiera. Esta hoja es, aquí tengo las especificaciones. Esta hoja es hoja Strathmore. Strathmore es una marca, no sé si es de Estados Unidos, sí, es de Estados Unidos. Es una marca de Estados Unidos, bastante conocida, Strathmore. Hay la línea Strathmore para museo también. Strathmore Museum es la que uso, por ejemplo, para los grabados, esa sí la importamos. Es este tipo de cartulina, es la Strathmore, que en ese caso yo suelo comprar del extranjero. Me lo traen, ¿no? Hay una chica me lo trae del extranjero. Por acá es blanco por dentro y por acá crema, ¿no? Yo lo uso para hacer soportes de los grabados, para hacer los enmarcados en los grabados, ¿no? Los passepartout. Cuando quiero passepartout lo uso así de este lado. Y para soporte debajo, por este lado. Entonces la hoja siempre va a tocar la parte blanca, ¿no? Eso. De estos pliegos, pues ese sí es bien costoso, ¿no? Cada uno está más o menos 260 soles cada pliego, nada más, no plancha, pliego. Y bueno, pero es un material sí que tiene reserva alcalina. Los Strathmore Museum son de esa calidad. Y estas hojas que yo uso acá son Strathmore también, pero en hojas, ¿no? Hojas para las bellas artes, que acá tiene sus especificaciones, libres de ácido, ¿no? Dice, acá. ¿Sí? Ahí más o menos ya me dice las especificaciones, ¿no? O sea, no es que pueda, para cosas así, yo no uso cualquier cosa, sino sí marcas que me den la confianza porque yo trabajo en eso de materiales de conservación y trabajo haciendo justamente cajas que tengan esa calidad, ¿no? Entonces, todos mis materiales son así. Y bueno, Profesora, sí, disculpe, ya terminó la hora, tenemos clase con otro profesor. uy, sí, chicos, sí, cierto, está bien. Discúlpenme, no me había dado cuenta, me estoy pasando la hora. Ya nos vemos la próxima semana todavía, ¿no? El lunes, creo. Hasta el lunes, Con usted, profesora. ya. El lunes, Hasta el profesora. lunes, gracias. Nos Gracias. vemos. Hasta Gracias por la clase, luego. profesora. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos vemos. Profesora, buenas noches. Disculpe para mi asistencia, por favor, que ¿Quién, tuve quién por inconvenientes ahí? para ingresar. Nuna Yaye, profesora, por Nuna favor. Yaye, a ver. ¿Quién más? ¿Alguien más, chicos? Nuna Yaye. ¿Está Yadira Montenegro? Profesora, Cifuentes también que le escribí que me conecté a 7:50. Sí, ya, Cifuentes sí me acordé. Yadira, ¿no? ¿Quién más faltaba? Creo que la primera, Arriola, ¿no? Tampoco. Creo que Arriola también está faltando bastante. Por favor, el delegado por ahí le avisa, ¿ya? Bien,
Ya están todos entonces. Listo. Nos vemos, chicos. Gracias, profesora. Hasta la siguiente Gracias, clase. Sofía. Gracias. Nos vemos.